La entrevista. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Abriendo la Mañana. Yo feliz de conversar con mi querido profesor, mi querido amigo Antonio Siriaco, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Profesor, buenos días. Buenos días, Maxi. Siempre es un placer, es un honor estar acompañándote. Como en los viejos tiempos, ¿verdad? Cuando comenzamos en los medios de comunicación. Aquí estamos. Así es, así es. Profesor, muchos temas importantes a tratar en el día de hoy, la situación económica del país, las medidas que ha anunciado el presidente. Vamos a iniciar por esa parte. El presidente la semana pasada, ayer el viernes, habló al país, hablaba de que el país no caerá en recesión económica y unas cuantas medidas más de términos económicos que ya él anteriormente había mencionado. ¿Cómo usted vio esa locución en materia de economía en los datos que daba el presidente? Mira, yo pienso, Maxi, que hasta ahora las autoridades gubernamentales han ido por la vía correcta, es decir, con las medidas correctas. Lo que ocurre es que la situación por la cual estamos pasando y estamos viviendo es sumamente compleja y sumamente difícil. Incluso la magnitud del problema es tan grande que yo pienso que los recursos son insuficientes, pero entiendo que hasta ahora, dentro de las posibilidades y los recursos escasos que tiene el gobierno, yo pienso que está haciendo un esfuerzo igual que en otros países, al margen de las diferencias que puede haber incluso en otros países con gobiernos liberales, otros con gobiernos nacionalistas, pero en el caso de la República Dominicana, los programas que hasta ahora han ido en auxilio tanto de aquellas personas que por su nivel de vulnerabilidad o están en la situación de informalidad, ha hecho el gobierno, que es el programa Quédate en tu casa, y el programa FARSE, que es para apoyar a aquellas personas o empleados que lo hayan cesanteado de su trabajo. Entonces, entendemos nosotros que eso va por la vía correcta. Sin embargo, es obvio que si esta situación se expande en el tiempo, yo creo que va a haber mucha dificultad y las cosas se van a agravar en la economía dominicana porque todo esto también implica, Maxi, tener recursos y los recursos Claro. en esta situación son escasos. Si tú te fijas, el Banco Central ha tenido también que inyectar una cantidad importante de recursos al sector financiero para que el sector financiero tenga recursos y preste, aumente el crédito, pero también el hecho de que no se le dañe la calificación crediticia a aquellos que tienen préstamos. Por lo tanto, la situación es muy compleja. El discurso del presidente de la República en el día de ayer o antes de ayer, obviamente que expresó preocupación porque todavía la parte más difícil de la expansión del coronavirus, todo el efecto contagio no ha llegado a su punto máximo. Por lo tanto, eh, para la próxima semana y quizás a mediados del mes que viene es cuando hasta ahora los modelos de proyección indican que la pandemia va a llegar a su punto máximo. Por lo Sin tanto, embargo, todo profesor, parece indicar que le quedan algunos días de cuarentena y la cuarentena, las restricciones se han hecho mucho más fuertes y las medidas incluso de cumplimiento son mucho más fuertes que he visto que la policía y hasta el ejército está tomando detenido a aquellas personas que no andan con guantes, que no andan con protección tanto en la cara. Todo eso yo creo que es también es fruto de la preocupación que hay con esta situación. hay sectores que abogan desde ya que de una manera u otra se cree comisión. En este caso, el propio presidente de esta planta televisora, el señor Frank Jorge Elías, planteaba de la necesidad de que se cree una comisión mixta que pueda evaluar la posibilidad de que algunos sectores vayan entrando paulatinamente. Usted sabe que aquí se vive del comercio informal y además de las micro, pequeñas y medianas empresas que en este momento están cerradas, que de seguir cerradas eso va a ser un duro golpe para la economía. Este planteamiento que señala él, ¿cómo lo ve usted? Mira, yo creo que estamos en una gran encrucijada entre lo que es la enfermedad
las personas, la supervivencia de la persona y la economía. Ujú. Y de una forma u otra ambas están de la mano, pero ante todo, fíjate que eso es una situación bastante difícil, porque en la medida que esto avance y la República Dominicana no logre contener la tasa de contagio y la tasa de letalidad o mortalidad, en la medida que tú vas abriendo los negocios, eso puede rebotar y se puede incluso aumentar casos de contagio. Entonces, lo que hay que tratar es de tener mucho cuidado y ver cuáles actividades donde menos concentración de personas se generen, irla abriendo de manera paulatina. Pero no es tan fácil. Por ejemplo, tú sabes que aquí hay muchos lugares donde generalmente es muy común tener mucha gente, las paradas de guagua, Sí. el metro, las universidades, todo eso básicamente implica muchedumbre. Pero también hay un problema en la República Dominicana, es que las familias viven, y básicamente las familias de escasos recursos viven muy hacinadas. Sí. Tú vas y encuentras viviendas, que en una vivienda hay hasta 3 familias y 4 familias. Por lo tanto, eso es un elemento que no ayuda precisamente a contener la expansión del virus. Pero Yo, como tú has dicho, siempre hay un elemento, que es el caso muy característico de esta economía, es que hay mucha informalidad, que hay alrededor de más de 2 millones de personas que son informales y que de una forma u otra tienen que salir a vivir, tienen que salir a ganarse la vida. Por lo tanto, al final se impone que las actividades comerciales de forma paulatina se vayan abriendo. Porque si tú no lo haces, la gente lo va a hacer por encima de cualquier cosa, porque la gente está pensando en su supervivencia, porque el Estado claro. tiene todos los recursos para darle un cheque de 5,000 o una ayuda de 5,000 porque no tiene los recursos suficientes. Entonces hay mucha gente que no está recibiendo esos recursos. Exacto, porque no, de nada sirve tener una cuarentena absoluta y tener esas Claro. personas en sus casas y no darle los recursos, porque como usted señala, no a todo el mundo le están llegando esos programas que ha dado el gobierno. FASE no todos los empresarios se han acogido a FASE, muchos lo que están es suspendiendo empleados. ¿Qué es lo que podemos esperar en lo adelante? Hay sectores que ya prácticamente han colapsado. ¿Qué podemos esperar en lo adelante y cuáles serán esos sectores que serán más impactados aparte del turismo? Mira, obviamente que aquí los sectores que están orientados al exterior, que dependen mucho de la demanda del exterior, están pasando por gravísimos problemas. El turismo, ni hablar, el turismo fue el primer sector que se vio impactado, porque evidentemente la gente cancela sus reservas en lugares turísticos, sus reservas de vuelos aéreos, porque precisamente esta pandemia eh, provoca restricciones en el flujo de personas. Entonces el turismo fue el primer sector que prácticamente se desplomó. Aquí han dejado de venir en los primeros 3 meses más de 600,000 turistas y eso ha implicado más de 636 millones de dólares en los 3 meses que ha dejado de entrar a la República Dominicana. Pero también, Maxi, las actividades vinculadas con el recibo de remesas. Eso es un elemento que también va a tener un efecto de contracción y negativa, porque tú sabes que los dominicanos están concentrados básicamente en Estados Unidos, en España y en Italia. Y esos son los 3 países básicamente donde ha dado muy duro el coronavirus y donde hay un nivel alto de desempleo. En Estados Unidos ahora mismo hay 22 millones de personas que están en el paro, están desempleados. Y de esos 22 millones, el 40% son latinos. Por lo Sí. tanto, deben haber muchos dominicanos que están allí precisamente y que de una forma u otra eso va a afectar el flujo de remesas. Pero también las zonas francas, las exportaciones de zonas francas que van a ese mercado, generalmente se han visto muy diezmadas
Y esos son los tres sectores hasta ahora que han tenido, básicamente orientados al exterior, que han tenido mucha dificultad. Y a nivel interno, el sector industrial también ha visto cerrar una cantidad importante. Y qué decir de las MIPYMES, que representan el 95% del tejido empresarial, y que las MIPYMES, por su baja capacidad de flujo de caja, obviamente que también está pasando por una situación difícil, excepto hay algunos sectores que se han beneficiado, que producto de que en los tiempos de crisis la gente se dedica a gastar en dos cosas, en alimentos y en medicamentos, y por eso tú ves que los supermercados están full, están llenos, y también la gente está comprando muchos productos vinculados con la salud. Por lo tanto, esos dos sectores le ha ido muy bien dentro de la crisis por la característica misma de la crisis, porque es una crisis no solamente de económica, es una crisis de salud. Sí. Por lo tanto, eso genera una doble crisis, una crisis vinculada con la salud, y a su vez esa crisis de salud que viene del coronavirus tiene un impacto muy negativo en la economía. No queremos aventurarnos ni queremos adelantarnos a lo que va a pasar, pero podría decirse que más del 30% tal vez de esas MIPYMES podrían ya irse a la quiebra, dada esta situación, profesor. Mira, déjame decirte lo siguiente. Las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo indican que 45,000 empresas, incluso incluyendo MIPYMES, han solicitado suspensión de trabajadores. Wow. Eso es equivalente a casi 700,000 trabajadores en estos momentos que están suspendidos o de manera definitiva o de manera temporal. Si a eso tú le sumas que durante este año, al principio de este año, habían 290,000 personas que no tenían trabajo, es decir, una tasa de desempleo del 5.9, estamos hablando de que en estos momentos debe haber alrededor de 1 millón de personas que está sin trabajo. De manera que eso es sumamente difícil. Y la mayoría de esas personas vienen de las MIPYMES. No es por casualidad que en la última rueda de prensa que dio el gobernador del Banco Central anunciara un fondo dirigido de 15,000 millones de pesos para las MIPYMES, que será manejado a través del Banco de Reserva, y a su vez el Banco de Reserva va a ser un banco de segundo piso que le va a prestar a Banco Ademi, a Banca Solidaria, a Promipymes, a Adopen, de tal forma que esos bancos, que son bancos de microfinanzas, les presten a las MIPYMES, porque como tú has dicho, Maxi, las MIPYMES han estado bastante diezmadas y afectadas en este proceso de crisis económica. Esperemos que Dios nos agarre confesado, como bien se dice en este momento, y que la delincuencia no crezca en este país, porque dada la situación de que no va a haber mucho trabajo, eso se puede revertir en una situación social que puede ser muy lamentable para el país, profesor. Mira, Maxi, Maxi, déjame decirte lo siguiente, antes de que ya incluso en plena cuarentena, en pleno toque de queda, habían ya grupos de delincuentes robando en todas las calles. Entonces, esto se puede, básicamente se puede expandir con esta situación del desempleo. Ojalá que no ocurra eso, pero por lo menos uno espera que las autoridades se pongan fuertes, pero no es tan fácil la situación que estamos viviendo y la situación que puede llegar a convertirse si esto se expande un tiempo más. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos. Más adelante lo vamos a volver a llamar porque usted sabe Así es. Arroja luz a todo esto. Muchas gracias, Maxi, por tu invitación. Hasta luego. Ok. Nosotros continuamos con más de su espacio, Abriendo la Mañana. No le cambien. La entrevista.